Pero una cosa importante que he escuchado en las declaraciones del ministro chileno es que ya él mismo ha dicho que el pisco es de origen peruano y chileno. Esto era inimaginable hace 10 años. Los chilenos no decían que era peruano y chileno, decían solamente chileno. Yo creo que poco a poco, con el pasar del tiempo, va a ser evidente que para todo el mundo, que claramente el pisco, esa bebida espirituosa de la que muchos peruanos somos hinchas acérrimos, es peruana y así va a terminar siendo reconocido en el mundo. Que recoge la República, el Tribunal Constitucional habría concluido que se han violado los derechos constitucionales del señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, procesados por actos de corrupción en el otorgamiento de la buena pro en la construcción de la carretera interoceánica. Él ha sido director de la contratista JJC. Él está detenido en España desde el 16 de mayo esperando el proceso de extradición, pero según esto que ha resuelto el Tribunal Constitucional, el juicio va a continuar, pero ya no hay solicitud de detención ni de extradición. Está delicado este asunto por las consideraciones además con las que se toma, igual que en el caso de la publicación del acuerdo de Odebrecht. En las redes se están preguntando si el tribunal, antes de tomar esta decisión, conoció el contenido para saber el efecto que la publicación de este contenido pudiera tener y además el precedente que esto puede crear, que de aquí en adelante los acuerdos de colaboración eficaz tienen que ser publicados. Y si las investigaciones que permiten esa colaboración están todavía en marcha, ¿qué va a pasar? No sé, en fin. Estamos enlazados vía Zoom con Milton Bonges, exministro de Agricultura. Milton, buenos días. Hola Nicolás, buenos días, un gusto estar contigo. ¿Qué va a pasar con este tema? Porque el ministro Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura de Chile, ha declarado ante los medios de su país, cuestionando el derecho que estamos reclamando, ¿no es cierto?, ante la UNESCO, ¿no?, de que el pisco es una denominación de origen nuestra. Y ellos insisten otra vez con lo mismo. ¿Cuándo va a terminar esta historia, Milton? Exitosa. Bueno, esta es una historia que en realidad tiene para rato y viene desde hace mucho. A fines del 1920, principios del 1930, Chile estaba en una estrategia de desarrollo mirada hacia el interior de su propio país. Tenían una estrategia de industrialización y decidieron que el aguardiente de uva que se producía sobre todo en la zona de Coquimbo, ahí por cerca de La Serena, que es una zona muy conocida, que el aguardiente que se producía ahí se ha denominado pisco. Y de hecho, como tenían una política estatal muy activa, lograron la inscripción de la denominación de origen del pisco en Chile. En esa época, pues, a los peruanos no les interesaba mucho estos temas de denominación de origen, simplemente era algo que se asumía que el pisco era peruano y punto, nadie estaba atento a esas cosas en esa época. Y entonces, tanto así fue tan agresiva fue esta estrategia de Chile, que incluso a un pueblito que se llamaba La Unión, incluso famoso porque Gabriela Mistral, premio Nobel de literatura de chilena, nació en Vicuña, que era al ladito nomás de este pueblo, La Unión. Le cambiaron de denominación y lo llamaron Pisco Elqui, porque ahí había un valle del Elqui. Entonces ellos hicieron todo para lograr, pues, que esta región de Chile sea reconocida como región de origen del pisco. Lo que ha pasado la semana pasada, hace muy poco tiempo, es que Perú ha logrado que la UNESCO, que es el organismo de Naciones Unidas relevante, reconozca que ya incluso en 1587 y hasta 1613 se han encontrado registros en donde se señala que en Pisco, en la región de Pisco, en Perú, se produce un aguardiente de uva.
Y es importante saber que en esa época, pues todavía el aguardiente de uva no se denominaba pisco, sino que era los marineros que compraban el aguardiente de uva, cuando pasaban por Pisco, le empezaron a llamar pisco, porque era obvio que ese era un excelente aguardiente, que era necesario sobre todo para pasar por el estrecho Magallanes, ahí cuando hacía mucho frío era necesario el alcohol. Entonces, en Chile, esta victoria, entre comillas, peruana, digo entre comillas porque sigue siendo la denominación de origen todavía lamentablemente a favor de Chile en términos de instancias internacionales, pero Perú obtiene una victoria en el sentido de que es un paso adelante que queda absoluta y meridianamente claro que acá ya se producía lo que hoy día conocemos con pisco mucho antes que en Chile. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque la colonización vino desde el norte hasta el sur, entonces primero se daban los procesos industriales y de producción de distintas cosas en Perú antes de llegar hasta allá, hasta Chile. Y la reacción de Chile inicialmente, sobre todo de los productores, fue muy fuerte contra su gobierno porque consideraron que no habían estado atentos a la jugada del Perú o a la estrategia peruana. Entonces ahora el ministro de Chile dice, no, no se preocupen muchachos, ahora nosotros estamos tramitando que toda esta zona de Coquimbo sea reconocida por la UNESCO como paisaje cultural vitivinícola, para que quede claro que el pisco chileno es de esta zona y vamos con esto a ir avanzando. Pero una cosa importante que he escuchado en las declaraciones del ministro chileno es que ya él mismo ha dicho que el pisco es de origen peruano y chileno. Esto era inimaginable hace 10 años. Los chilenos no decían que era peruano y chileno, decían solamente chileno. Yo creo que poco a poco, con el pasar del tiempo, va a ser evidente que para todo el mundo, que claramente el pisco, esa bebida espirituosa de la que muchos peruanos somos hinchas acérrimos, es peruana y así va a terminar siendo reconocido en el mundo. Pero por supuesto, ¿no? Milton, te agradezco muchísimo por esta información. Ha sido, como siempre, muy gentil. Oh, encantadísimo, Nicolás. Un abrazo. Milton von Hesse, ministro Abrazo, de Agricultura, ha estado con nosotros. Ahora, hay algo que hay que decir sobre esto, ¿ah?